Vamos a orar juntos. Dios Padre lleno de amor y gracia, te damos gracias. Con tu amor y poder y gracia nos has salvado. Y también en esta hora también estamos dentro de la iglesia y nos enseñas para que podamos vivir en tu cuerpo. Y te damos gracias por todas las gracias y cosas que nos has hecho. En este mundo hay muchas tribulaciones, dificultades que nos confunde y en este momento los cristianos ayúdanos para que podamos saber qué grande es tu gracia y que podamos sentir en nuestra vida y que podamos pagar tu gracia en nuestra vida y que nos guíes en nuestra vida también. En este mundo que va oscureciendo, ayuda para que los cristianos podamos ser como luz y la sal en la vida. Y hasta semana pasada hemos terminado bien el tercer retiro de verano. Te damos gracias por ello y que las almas que han recibido salvación, nuevos hermanos, ayuda para que puedan vivir el resto de sus vidas dentro de tu cuerpo en la iglesia, llevando bien su vida cristiana. También hasta el cuarto retiro de verano, ayuda Señor que ayuda para que las almas perdidas puedan venir ante ti escuchando la palabra verdadera y que puedan recibir la salvación. Hasta séptimo retiro de verano, no haya dificultad y que todas las cosas puedan terminar en medio de la gracia. Por ello, ayuda con tu poder de Señor y también las manos y los hermanos que ayudan. Para esto, ayúdales y da tu fuerza para que no se cansen y para los predicadores que predican tu palabra allí da tu gracia, tu sabiduría y fuerza para que puedan predicar tu palabra. Hoy, el domingo por la mañana, hemos reunido aquí, nos has llamado aquí y has permitido esta hora. Ayuda para que las palabras que debemos recordar y saber, grábalos en nuestro corazón y que podamos vivir en el resto de nuestras vidas según tu palabra. Los hermanos que no han podido participar aquí, esté donde esté, ayuda para que no olvide tu gracia y guárdalos y guíalos. Esta hora también pedimos al Espíritu Santo, Señor, hasta que termine esta hora, esté con nosotros. Te damos gracias y en el nombre del Señor hemos orado. Amén. Gracias. Vamos a buscar la Biblia, Lucas, capítulo 15. San Lucas, capítulo 15. El versículo 24, pueden mirar la pantalla también. San Lucas capítulo 15, versículo 24. Solo vamos a leer un versículo, porque este es mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Parece que estoy en el centro de retiro. El tercer retiro de verano ayer ha terminado y hoy estamos aquí domingo. Estamos juntos aquí en el domingo. Y allí el lugar del centro está llevando a cabo la cuarta. Cuando empezó el retiro de verano, como había variante BA.5, entonces tenía muchas preocupaciones, supongo. Yo también tenía esa preocupación. Pero en medio de la gracia de Dios ha terminado primer, segundo, tercer retiro de verano y sin muchos contagios han terminado. Y esto creo que es debido a que muchos hermanos han orado y han unido su corazón y la voluntad y que han esperado este verano y por eso que Dios nos ha respondido a nuestras oraciones.
Entonces, hasta el tercer retiro de verano no hubo gran dificultad ni accidente y muchos han participado y muchos han bautizado. Entonces, que hasta el cuarto, hasta séptimo, de la misma forma, ayuda y ora para que puedan acabar el retiro de verano en medio de la gracia. Especialmente los hermanos de Iglesia Central de Seúl ha terminado tercer retiro de verano hasta ayer, pero piensa que hasta séptimo retiro de verano es nuestro retiro también. Entonces, que no piense que mi turno ha terminado, sino que yo hago retiro hasta el séptimo también. Entonces, que ore con ese corazón y que en las otras sesiones, si pueden participar y visitar allí y consolar y animar, y que hasta último retiro, que ayude, por favor. Hoy la palabra es sobre hijo pródigo. Porque mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado. Hoy vamos a aprender sobre hijo pródigo, que es hallado. Durante el retiro hemos participado para la obra de salvar almas perdidas, que es trabajo que hacemos con el Señor. Entonces muchas almas han recibido salvación. El significado de recibir salvación podamos viendo esta palabra sobre hijo pródigo, que lo sabemos también, eh, pero vamos a reflexionar y recordar cuán grande es la gracia y el amor de Dios. Entonces, San Lucas capítulo 15 sobre hijo pródigo, vamos a dividir en tres grandes partes. El primero sobre hijo pródigo y su padre. Y segundo, el hijo que ha vuelto, que es hallado, y el hijo que está fuera de la casa. Y el último, tercero, es nuevo hombre y buen hombre, con estas tres subtemas. Desde San Lucas capítulo 15, versículo 11, vamos a aprender sobre hijo pródigo. Vamos a ver otra vez con capítulo 15, versículo 11, vamos a ver la pantalla. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Primero vamos a leer hasta aquí. Un padre tenía dos hijos, y el menor de ellos: Padre, yo no puedo esperar hasta que mueras, entonces repárteme mi parte de tus bienes. Normalmente, supongo, si tienen así un hijo así no repartirá sus bienes, pero aquí pone que su padre repartió sus bienes a cada uno de los hijos, que pone que les repartió los bienes a cada uno. Y aquí los bienes en griego pone bios. Y bios en inglés, su pronunciación en inglés es bio. Bio supongo que habrá oído muchas veces en nuestra época. Biológico, que es biología, que es bioquímica, biotecnología, biorritmo. Hay muchas palabras relacionadas con palabra bio. Y ese bio es el bio de aquí. Y los bienes que viene aquí, tiene origen de la vida, viene de la vida. Entonces, la vida, en sentido más amplio, es riqueza, y aquí está representando como los bienes. Entonces, para este hijo menor, su padre les repartió los bienes a cada uno de ellos. Y no muchos días después, que juntándolo todo, su hijo se fue lejos a una provincia apartada. Está escrito así. Y este hijo menor, lo que ha recibido, lo más precioso que ha recibido, son los bienes, es decir, la vida. La forma de este hijo menor parece a nosotros, yo
y también a ustedes también. Y todos los pecadores que han nacido después de Adán. Y todos los pecadores han venido a este mundo con la vida de Dios. La manantial, la fuente de la vida no está en nosotros, sino la manantial de la vida en Salmo capítulo 36, versículo 9, habla de dónde viene el manantial de la vida. El Salmo pone, porque contigo está el manantial de la vida. La vida no está con el hombre. Uno de los químicos orgánicos famosos, llamado James M. Tour, hablando de la vida, dijo, aunque ha desarrollado la ciencia y inteligencia artificial, pero todavía no conocemos qué es la vida. Es un científico muy sincero, porque dijo, porque contigo está el manantial de la vida. El hombre no tiene la vida, no viene de hombre. La vida viene de Dios y nos ha repartido a todos los hombres. En San Juan capítulo 1, versículo 4 también dice, en él estaba la vida. En Jesús, en Señor estaba la vida. Está en Dios y Señor. Por eso, en otra palabra también dice, Jesús dijo en Juan capítulo 14, 6, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús es la vida y Dios es el manantial de la vida, y Dios nos ha repartido esa vida y hemos recibido esa vida. Y hemos recibido esa vida, y en San Lucas capítulo 15, versículo 12 también habla. Y este hijo menor que ha recibido la vida, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Esto qué significa? Significa que, Padre, ya no te quiero ver. Tiene este significado. ¿Qué significa? Nosotros, los pecadores, cuando hemos nacido en este mundo, hemos nacido sin conocer a Dios, como este hijo menor, llevando los bienes que han repetido sus padres, y juntándolo todo se fue lejos, y llevando todos los bienes. Y nosotros también, que hemos nacido en este mundo como pecador y sin conocer, hemos nacido sin conocer de nada de Dios. Entonces son las mismas formas. Y en Salmo capítulo 58, versículo 3 pone, se apartaron los impíos desde la matriz. ¿De quién se apartó? Se apartó del manantial de la vida, de Dios. Apartando lejos de Dios, que han nacido como pecador, que somos yo y ustedes. Y esta es la forma, no solo de nosotros, sino de todos los hombres. En San Lucas capítulo 15, versículo 13, hablando de que se fue lejos, pero que no ha gastado sus bienes para buenas cosas, sino que han desperdiciado perdidamente. Esta palabra perdidamente significa desperdiciar la riqueza sin, moderarse. Que desperdiciar la riqueza de su padre indoctamente. Esto es el significado de perdidamente. No es que haya ganado con su esfuerzo, entonces no sabe cuál es el valor de esa riqueza, entonces que lo han gastado sin cuidado, de manera inmoderada, insignificante, sin pensar cuál es su valor. Entonces, desperdiciando esta riqueza, al final será gastado todo. De la misma manera, nosotros, la vida que nos ha dado Dios, hemos vivido perdidamente de igual manera que este hijo menor. Con la vida que nos ha dado Dios, no hemos utilizado esta vida para conocer cuál es el mundo eterno, sobre vida eterna y sobre Dios. No hemos gastado nuestra vida para conocer esto, sino en este mundo nosotros, para conocer, para las cosas mundanas, para cosas carnales, hemos vivido nuestra vida. Y viviendo así, al final, pasando el tiempo, al final envejece, tiene enfermedad y luego muere. Y esa vida es vida perdida. Y así, de manera perdidamente, ha gastado todos sus bienes. Y luego dice que allí en esa provincia vino gran hambre. Entonces, la pobreza, escasez, hambre, todas estas cosas al final el hijo menor pudo conocer.
Los que siempre comen todas las cosas bien, lleno, no entienden qué significa el hambre o escasez. Pero este hijo menor, llevando los bienes de su padre y gastando todo, al final pudo conocer qué es el hambre, qué es la pobreza. Al final pudo conocer. Nosotros también. En este mundo nosotros a veces comemos bien, algunos comemos bien, vivimos bien y que tenemos poder, y algunos nos elogian y nos enaltecen y pensamos que es nosotros, que esa es nuestra forma, pero pasando mucho tiempo al final vamos a envejecer y tener enfermedad y vamos a morir. Y ese es fin de nuestra vida. Y en el versículo 15 y 16, el cual le envió su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este mundo que Dios maldijo, ni siquiera nos da las algarrobas que comían los cerdos. Debemos conocer esto. Este mundo, cuando tenemos poder, juventud, y que soy capaz de hacer cualquier cosa, nos halaga, nos elogia, nos enaltece. Como tú tienes poder, te doy dinero y te pido esto porque tú y también te daré honor. Pero ese tiempo no es mucho. Al final los jóvenes, más personas más jóvenes que nosotros tendrán más poder y al final en la empresa para los que han trabajado con el nombre de jubilación por renuncia voluntaria, dando un poco más de dinero y le dice que vaya a su casa. Y esa forma es parecido que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie las daba. Esta es la misma forma que tenemos en nuestra vida. Nosotros, en este mundo, no es un mundo que podamos ganar dinero de forma cómoda, pero en los últimos tiempos dice que diablo hace un mundo que puede ganar de manera fácil el dinero. Pero esa es mentira, que está engañando. En Génesis capítulo 3, versículo 17 dice: y al hombre dijo, por cuanto obediste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pone de todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Por eso en la Biblia también habla, en Salmos, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. En segundo de Tesalonicenses dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Este mundo que Dios maldijo, debemos trabajar todos los días de nuestra vida. Pero en los últimos tiempos, diablo, que tenemos que trabajar mucho, pero hace que divierta y disfruta del mundo y que cometiendo pecado puede ganar dinero. Hace este mundo. Y ese es nuestro mundo, eso es nuestro mundo que tenemos ahora. Debemos conocer que este es un mundo que ni siquiera nos da las algarrobas. Debemos acordar esto también. Pero cuando el hijo menor tuvo esta situación, tuvo corazón de arrepentimiento. En San Lucas 10, versículo 17 pone, y volviendo en sí. Y volviendo en sí significa que, digamos, ha vuelto a sí mismo. Es que, digamos, se ha dado cuenta. Este hijo menor que se fue a provincia lejos viviendo de manera perdida, no es normal. Como este hijo menor vivió de una vida que no es normal, nosotros tampoco éramos normal cuando antes de recibir la salvación. No conocíamos cuál es bien y mal y cuál es verdadero y falso. No conocíamos y hemos vivido así. Pero al final, en nuestra vida, al final tendremos enfermedad y nos acerca la muerte. Y en ese momento nos pensamos otra vez, ¿qué fue el significado de nuestra vida? ¿Por qué tengo que vivir así? ¿Por qué tengo que vivir? ¿Por qué no puedo morir? ¿La vida de verdad terminará así, viviendo así? ¿O habrá otro mundo después de la muerte? De verdad que en la Biblia, como habla la Biblia, habrá Dios, pero yo podré ir al cielo o iré al infierno. Pensando estos problemas que son principales, esenciales y generales, debemos preguntar estas preguntas a nosotros mismos, porque eso es normal. Entonces, este hijo menor
que se ha dado cuenta y lo que ha pensado primero es en casa de mi padre. Al final este hijo menor pensó en su padre, pensando que ya no voy a volver a ver a mi padre y juntándolo todos sus bienes de su padre, que se fue a provincia apartada. Cuando tuvo esta situación, al final se acordó de su padre. Nosotros también, cuando enfrentamos la muerte, lo que primero pensamos es sobre Dios. Yo he vivido pensando que no existe Dios, pero sí, ¿y si hay? Yo en mi vida, cuando enfrento a un peligro de muerte, aunque todas las personas que, aunque no creen en Dios, ora a los dioses que ellos creen. Ora a Buda, también a Dios, a Alá, a muchos tipos de Dios. Ora. A veces también ora a las estrellas y la luna también. Lo original de todas estas variantes de oración es pensar en Dios. El original, el verdadero es pensar en Dios. Debemos pensar en Dios. En San Lucas capítulo 17, versículo 17 pone, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan? Y piensa en su padre. Y luego piensa, y yo aquí perezco de hambre. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué yo aquí perezco de hambre? En la casa de mi padre tiene abundancia de pan. Al final conoce qué es lo que ha hecho mal. Apartarse de su padre y lejos de su padre, al final conoció que eso era pecado. El pecado principal es no conocer a Dios, dejar Dios que es manantial de la vida. Habla que eso es el pecado principal. En el Jeremías capítulo 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Eso es pecado principal. Entonces, este hijo, que era así, ahora se acordó de su padre y ahora piensa cómo en su situación actual. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Por qué yo estoy muriendo de hambre? Yo he pecado contra mi padre. En versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esta forma de pecar, que había pecado, no solamente pecamos contra Dios ni solo contra hombre. Nuestro pecado que cometemos en realidad produce entre relación humana. Produce entre humano a humano. Entonces, cuando cometo pecado, estoy cometiendo contra los que están relacionados conmigo. Yo odio las personas que están alrededor de mí, miento y también digo palabrotas y también robo. Y al final estos pecados, al final que hemos cometido contra los hombres, al final es quebrantar ley de Dios, es pecar contra Dios. Entonces cuando dice cometemos pecado, hemos cometido contra los hombres, y esa forma de pecar contra los hombres es lo mismo que cometer pecado contra Dios. Entonces este hijo menor, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Y que me trate como uno de tus jornaleros. Esto es el corazón de arrepentimiento. Y después de tener este corazón de arrepentimiento, lo que debe hacer el hijo menor es tener acto de arrepentimiento. Porque aunque tenga ese corazón de arrepentirse, si hay veces que no tiene obras de arrepentimiento. Entonces Dios también dijo al pueblo de Israel, dijo así en Jeremías capítulo 4, versículo 1, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieses de acá para allá, porque va a un lugar equivocado, tiene corazón de arrepentirse, pensando que yo he vivido mal. Tiene ese corazón, pero va a un lugar equivocado. El pueblo de Israel fue así. En nuestra época también es igual. Pensando que yo no es conforme vivir así. ¿Por qué pasará si habrá otro mundo después de la muerte? ¿Y si hay cielo eterno? Pensando así sobre su vida después de la muerte, pensando en la Biblia, pero no vuelve a Dios, sino a otra persona o a otro Dios.
tiene corazón de arrepentimiento, pero su acción no es igual con lo que está pensando. Entonces, viendo la forma de este hijo menor, en versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y versículo 20 dijo, y levantándose vino a su padre. Y levantándose vino a su padre. Esto es realmente la forma real de arrepentimiento. En San Marcos 1:15, el Señor dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pone primero, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si observamos esta palabra en San Marcos capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creer en el Evangelio, ¿a quién dijo? Para los que no han creído, todavía que no creen en el Evangelio, dijo así. No dirá que creen en el Evangelio para los que ya creen en el Evangelio. Dijo para los que no creen en el Evangelio, que todavía no creen, dijo que creen en el Evangelio. Entonces, lo que deben hacer ellos es, dijo que primero arrepentíos. ¿Y qué significa arrepentimiento? Es volverse a Dios. En Jeremías capítulo 4:1 pone, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Entonces la forma de este hijo menor, el hijo menor al final volvió a Dios. Pone, y levantándose vino a su padre. Teniendo ese corazón de arrepentimiento, tuvo esa acción de arrepentimiento. Volvió a su padre, a Dios. Entonces estaba volviendo a su padre. En versículo 20 pone, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Yo viendo esta palabra y comparando con con la costumbre que tiene Oriente Medio, Antiguo Oriente Medio, dice que su padre, el mayor de la casa, no dice que no corre, porque piensa que correr es para los jornaleros y los siervos. Entonces el padre, aunque tenga una situación de peligro o de dificultad, dice que nunca corre. Pero este padre dice que corrió. Pone, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y lo que debemos pensar aquí, primero, el hijo menor vino como mendigo, no tiene nada, y volvió a su padre, pensando, por lo menos que mi padre trate como uno de sus jornaleros. Pensando así, vino a su padre viendo solo el suelo, ni pudo mirar su casa ni cielo. Pero sorprendentemente el padre primero le vio y corrió hacia él. El padre primero le vio, no es que el hijo primero vio al padre. ¿Y cuál es la razón? En el Isaías capítulo 30, versículo 18 dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto será acertado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Dios está esperando. ¿A quién? El hijo menor que ha salido, que se fue de la casa, porque le ama. ¿Desde cuándo? A partir del momento que se fue de casa. Ese es amor de padre. Entonces el padre corrió hacia él y se echó sobre su cuello y le besó. Tuvo misericordia. Este hijo dijo a su padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Como por lo menos que me trate como uno de los jornaleros. Pero el padre no respondió nada de lo que ha dicho el hijo menor, sino dijo a sus siervos, versículo 22, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. La mejor ropa es la ropa de la salvación. En Isaías pone, en gran manera me gozaré Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeo de manto de justicia. Pone, me rodeo de manto de justicia.
la mejor vestidura es de salvación. Cuando Adán y Eva fueron echados del huerto de Edén, primero ellos hicieron con la ropa con las higueras, pero Dios les hizo túnica de piel y les echó. Esta túnica de piel es de Jesucristo, es decir, de salvación. Mejor ropa es de salvación. Y entonces primero le sacó el mejor vestido y luego puso un anillo en su mano. El hijo dijo que como le trate como jornalero, pero el padre dijo, poner anillo significa que no eres siervo ni jornalero, tú eres mi hijo. Aunque has desperdiciado la riqueza y has vuelto como mendigo, pero todavía eres mi hijo. Dios, como cuando nos salva y nos acepta, no nos acepta como uno de sus ángeles, sino como hijo de Dios. Es algo sorprendente. Dios nos acepta como su hijo. Entonces en 1 Pedro 1:12 pone cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y luego, y calzado en sus pies. Y luego en versículo 22, y traed el becerro gordo y matadlo. Y comemos y hagamos fiesta. El becerro gordo, había muchos animales en la casa del padre. Había muchos animales. Pero para este hijo que ha vuelto para hacer la fiesta, no trajo cualquier animal, sino el becerro gordo que había preparado el padre. Pone traer el becerro gordo. ¿Y quién es? Es Jesucristo. A partir del momento que se fue su hijo, para perdonar el pecado de su hijo, su padre ya había preparado. Y es igual que el Cordero de Dios. El padre dijo que trae ese becerro gordo. En Isaías capítulo 25, versículo 6, y Isaías capítulo 25, versículo 6 dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Pone vinos refinados, vinos purificados, que sangre de Jesús que había preparado antes de la creación. Con esto, la carne y sangre de Cristo nos hizo fiesta de salvación y ya había preparado. Trayendo el becerro gordo significa Jesucristo que había preparado antes de la creación. Porque en San Lucas versículo 24 dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Esto es la clave del contenido que estamos aprendiendo. Entonces, la forma de este hijo pródigo es nuestra forma. Todos los pecadores que no conocía, que nació sin conocer a Dios y desperdiciando la vida que nos ha dado Dios, hemos vivido así para las cosas mundanas y carnales. No hemos vivido para la verdad ni para vida eterna. Esa es vida pródiga. Pero comprendemos, escuchando la palabra, que Dios me está esperando y arrepentiendo de lo que había hecho mal. Y cuando ya tiene corazón de volverse a Dios, en ese momento Dios me acepta. Entonces la Biblia también hablando en Isaías capítulo 44, versículo 22, vamos a leer juntos, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Nos perdonó todos nuestros pecados y está esperando para que vuelva. Entonces, para perdonar nuestros pecados, envió a Jesucristo que ya había preparado antes de la creación. Y Jesús encargó de todos nuestros pecados y murió en la cruz en vez de mí. Entonces, en Isaías pone, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nuestros pecados, de pasado, presente y futuro. Toda la vida pone que más Jehová cargó en él. Entonces juzgó a Dios que cargó
todos mis pecados. Entonces, en Isaías pone, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En vez de mí, Jesús recibió el látigo, fue clavado y murió. Había recibido juicio en vez de mí. Entonces en 1 Pedro 3:18 también, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Murió en vez de nosotros. La muerte de Jesús en la cruz. Jesús no tenía por qué morir, porque no tenía y no hay pecado en él. ¿Por qué murió alguien que no tiene pecado? Porque murió en vez de mí, porque cargó todos mis pecados. Entonces, en la Biblia habla de que Jesús murió en vez de mí, hablando continuamente esta palabra. En Titos capítulo 2, versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para que seamos su pueblo propio. Murió en vez de nosotros. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14 también dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron. Porque así como por la desobediencia de un hombre vino el pecado, es decir, Adán no obedeció, entonces todos nosotros, incluyendo yo y ustedes, hemos nacido como pecadores. Entonces, para perdonar el pecado de todas las personas, debe comenzar de una persona. En Romanos dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, pone, al que no conoció pecado. Es decir, Jesús. En Romanos también pone, por nosotros lo hizo pecado. Continuamente habla de por nosotros, en vez de nosotros. La muerte de Jesús en la cruz es morir en vez de nosotros. ¿Por qué? Para salvarnos. Y para salvarme. Entonces este padre aceptó su hijo menor. ¿Y qué dice al final? Que traiga el becerro gordo. Ese becerro gordo. Y regocijamos y hagamos fiesta. Mi hijo había muerto y se ha revivido y he hallado. Un pintor Rembrandt, que dibujó sobre hijo pródigo, dibujó de esta manera. Supongo que habrá visto esta obra de Rembrandt. Cuando veamos el hijo, tiene, digamos, no tiene calzado, sus ropas hechos viejos y rasgados, pero su padre está abrazando. Y allí está su hermano mayor que le está mirando de lejos. Pero mirando esto primero, la cara de padre, viendo la cara de su padre, los ojos de su padre no tienen enfoque. ¿Por qué no tendrá enfoque? Porque no tiene enfoque. Este pintor Rembrandt murió con la edad de 63 años, pero él tenía 5 hijos. Tenía 3 hijos y 2 hijas, pero todos ellos murieron. Y luego su mujer también. Rembrandt, este pintor, cuando era joven, vivió bien como pintor famoso, y cuando dibujó su autorretrato en ese momento, parecía como hijo pródigo. Pero cuando vivía como hijo pródigo, sus hijos empezaron a morirse, y su mujer también. Entonces vivieron de manera más pródiga. Al final murió su mujer y también él mismo tuvo enfermedad. Y antes de morir dibujó esta obra. ¿Y qué quiso representar? Representó el corazón de padre como hombre y corazón de padre como Dios. Rembrandt dijo, en nosotros los hombres hemos sido creados según la imagen de Dios, como pone en Génesis capítulo 1, 27, que parecen más a la imagen de Dios. Y pensando cuál será la forma más parecida a Dios. Y entonces dijo que es la forma del hombre que está esperando a su hijo. Viendo sus hijos muriendo, Rembrandt al final conoció cuál es el corazón de Dios. Para que vuelva su hijo, tenía el corazón de padre, ese corazón.
El padre tenía ese corazón. Él conoció esto, porque él mismo vivió como hijo pródigo. Entonces, en la cara de padre, tiene cara de padre como hombre, esperando su hijo hasta que pierda sus vistas también. Así, de esa forma, estaba esperando su hijo. Pero ¿quién está esperando así? Es Dios, que no tiene vista, no tiene enfoque en sus ojos. Teniendo ese ojo, esos ojos, pero vio su hijo que venía de lejos. Es un amor sorprendente. Entonces, este hijo, al final, vino en el seno de su padre. En el seno de su padre pidió perdón a su padre y diciendo que me trate por lo menos uno de tus jornaleros. Pero el padre dijo, tú no eres jornalero, eres mi hijo. Está hablando así. Pero viendo las dos manos que está cogiendo su hijo de padre, las dos manos tienen forma diferente. La derecha es más suave y la izquierda es más, digamos, de hombre. Está representando el amor y la justicia de Dios. La razón de que el padre aceptó a su hijo no es solamente porque es su hijo, porque había perdonado, ha perdonado el pecado de su hijo. ¿Quién perdonó sus pecados? El becerro gordo que había muerto murió por el pecado de su hijo, que había preparado antes de la creación. Para aceptarme como hijo de Dios, ¿quién murió? Murió hijo de Dios, Jesús. Esa es la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios dice, el pecador debe morir. No se puede perdonar sin coste. Debe morir. Pero el amor de Dios dice, hay que perdonar todos los pecados. Es algo contradictorio. Teniendo esas dos formas, perdonó a su hijo, nos aceptó. Esas dos formas contradictorias, cuando se hicieron uno, se representó de la forma de la cruz de Jesucristo. La cruz de Jesucristo significa que perdonó el pecado de un pecador como yo. Cumplió el amor de Dios. El pecado de mi pecado significa que Jesús cargó mi pecado. Es la justicia de Dios. Cumpliendo dos formas, de manera perfecta, Dios me salvó. Al final nos salvó y este padre, para perdonar el pecado de su hijo, preparó el cordero, el becerro, y estaba esperando hasta que vuelva. ¿Desde cuándo? A partir del momento que salió su hijo. Aunque el hijo salió de la casa del padre, pero el padre ya conocía cómo viviría el hijo de manera pródiga. Dios ya conoce cómo vivirá un pecador como yo en este mundo cometiendo pecado. Y cómo irá al infierno, Dios ya lo conoce todo, por eso está esperando. Y está esperando ya con el Cordero Jesucristo que ya había preparado antes de la creación. Entonces cuando Jesucristo cumplió la salvación, ahora nos dice que vuélvete a mí. En himnario dice que vuelve al contrito de corazón porque el camino es oscuro y malvado. Nuestra vida es muy dura y nuestro camino de la vida es oscuro y malvado. Viviendo la vida, conocemos que la vida es muy dura. En Deuteronomio pone lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Esa es la forma de nuestra vida, como desierto. El Padre ya conoce que vivirá esa vida, de esa forma de vida. Por eso está hablando que vuélvete a mí, que deja tu vida, que es difícil, dura, y que vuelva en la casa de del Padre que abunda de comida. No está hablando que solamente que vuelva, sino ya había preparado un cordero, sin mancha ni pecado, para perdonar su pecado, y luego nos dice que vuélvete a mí. Vuelve al Padre que está esperando hasta que anochezca. Está esperando hasta la noche. Es decir, que espera hasta que yo vuelva. Ese es Dios, hasta que yo vuelva. ¿Ustedes han esperado a alguien? Esperar es muy difícil.
Entonces, una de las letras de las canciones pone cansado de esperar y cansado de llorar. Especialmente esperar al amado. Mi amante es muy difícil. Cuando un padre, que antes de padre primero muere su hijo, el corazón de padre, el corazón es muy triste. Y si su hijo lleva enfermedad y debe cuidar a su hijo muchos años, entonces el corazón de padre cuidando a su hijo también es muy difícil y triste. Pero ¿quién tiene ese corazón de Padre Dios? En San Mateo capítulo 8, versículo 1 a 3 dice, cuando Jesús bajó, un leproso vino a Jesús, dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús dijo, quiero, sé limpio. Más que el leproso quiere que sea limpio, Jesús más quiere que ese leproso sea limpio. Más que el corazón de mí, volverse a mi Padre, Dios está esperando más, tiene más corazón de que nos volvamos a Él. Pero nosotros vivimos en este mundo sin conocer esto. Dios está esperando hasta que caiga el sol. Donde hay tribulación, donde hay pecado, donde hay tentación, ¿dónde es? El lugar, el mundo donde vivimos. Este mundo que estamos aquí, luego habrá 7 años de tribulación. Al final vendrá ese mundo. Nosotros, en este mundo que estamos viviendo, es el mundo que cumple el capítulo 13 de Apocalipsis. Que es Apocalipsis 13? Que Anticristo gobierna todo el mundo. Alguien que no tiene marca no puede ni comprar ni vender. Está haciendo este mundo, preparando ese mundo. Debido a COVID, toda la economía del mundo se cerraron. Y para salvar economía, hicieron mucho dinero, es decir, flexibilizaron de manera cuantitativa. Y cuando ya ha terminado COVID después de 2 años, entonces todo tipo de interés de todos los países tiene, digamos, hay hiperinflación. Reserva Federal de Estados Unidos, 3 días antes, día 28, subieron 0,75% de tipo de interés. ¿Y por qué? Porque el índice de precios al consumidor IPC alcanzó 9,1%. Dice que es primera vez en 40 años. Y para coger IPC debe subir tipo de interés. Entonces está subiendo tipo de interés, ¿no? Estarán preocupados los que tienen préstamo. Pero antes de COVID, ¿qué pasaba? Digamos, ¿qué tipo de interés era cero? Que yo te presto dinero, que no hay interés, que lo utilices. Pero ahora está subiendo el tipo de interés y es igual que quitar el dinero otra vez. Entonces, todo el dinero del mundo se vuelve a unas personas, pocas personas. Se derriba clase media, no 1% de superior, sino al 0,1% de superior del mundo. Ahora estamos viviendo en ese mundo. Vendrá ese tiempo de tribulación. Debemos conocer esto viendo la vida que estamos viviendo. Hay que ver la economía. ¿Y qué estaba haciendo yo allí? Estaba cometiendo pecado. Y estaba siendo tentado por el diablo, por las personas y por las mentiras. Yo he vivido así, pero a mí, que estaba viviendo de esa manera, mi padre sigue diciéndome, muévete a mí, a mi casa, donde hay abundancia, donde hay abundante pan. El que se fue a casa, que vuelva a su casa. Ese corazón de Padre Dios. Teniendo ese corazón, está esperando, y esperando así hasta que pierda sus vistas. Ese es corazón de Padre Dios. Nosotros no hemos vivido sin conocer este corazón de Dios, diciendo que sí o no existe Dios o no, diciendo vivíamos así de esta manera. Pensando
sobre amor de Dios que ha aceptado al hijo pródigo, entonces Dios también es alguien como, puede ser alguien como alguien pródigo, porque el amor que tiene está dando al hombre que es como gusano de manera incondicional. ¿Qué significa pródigo? Que gasta sin cuidado, de manera insignificante, todos sus bienes, de manera incondicional. Pero Dios, ¿a quién está dando su amor de esa manera? A nosotros. Como pródigo que gastó, desperdició sus bienes, los bienes, Dios no estima darnos su amor. El hijo desperdició perdidamente las riquezas de su padre, pero el Padre Dios, a ese amor de Padre Dios, que es como su vida, está utilizando para nosotros los pecadores. ¿Y para qué? Para salvarme, para que volvamos a casa. ¿Y por qué estoy diciendo de que Dios está utilizando, gastando su amor a nosotros? Porque nuestra forma, la forma del hombre, no es obediente ante las palabras de Dios. Es decir, ¿cómo pensamos sobre Dios? Pensamos de esta manera. Si vemos Job 21:15, ¿quién es todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿Quién es Dios y por qué tengo que servir a Él? Pero Dios aún así nos ama. Dios nos está llamando continuamente. En Jeremías 7:12 dice, Dios está diciendo así. En Jeremías capítulo 7, versículo 13. Dios dijo así, perdón. Estoy buscando. Bueno, de repente no me acuerdo de esa palabra. En Jeremías 7:13 dice, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Yo os llamé desde temprano y sin cesar. En Jeremías 6:10 dice, he aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. Dios dice, si vas allí, al final es infierno, pero escuchando esto la gente piensa y siente mal. ¿Por qué me burlas de mí? ¿Por qué yo voy al infierno? El pueblo de Israel pensando de esta manera de Dios y la forma de nosotros que pensamos sobre Dios es idéntico. Pero aún así Dios no nos suelta, no nos deja porque nos ama. En Salmos 73, versículo 11 dice, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Nosotros hablamos de esta manera de Dios. En Salmos 50, 21 también dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Pero aún así Dios nos ama, Dios me ama. Y en Jeremías 5:12 dice, negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y vendrá mal sobre nosotros, ni veremos esta espada ni hambre. Pero aún así hablamos de esta manera, pero Dios aún nos ama. Viendo esto, el amor de Dios que nos da es darnos incondicionalmente sin cuidado. Nos ama a nosotros que es como gusano. Dios no estima su amor, no estima en darnos su amor nosotros. ¿Y cómo expresa esto? En Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Pone con amor eterno, amor infinito. Dios a ese amor infinito, eterno, está utilizando sin cuidado a un pecador como gusano, como yo. Eso es amor de Dios. Entonces llamamos al amor de Dios como amor eterno, infinito, sin fin e incondicional. Que no hay condición.
En Jeremías capítulo 31, versículo 28 dice, pone, Dios dice al pueblo de Israel, dijo, tuve cuidado. Tuvo cuidado tiene significado de observar, vigilar continuamente. Aunque el pueblo de Israel estaba contra Dios y con sus palabras malvadas desobedecieron a Dios, pero Dios estaba observando. Y también Dios arrancó, derribó y trastornó. Hizo muchas cosas Dios al pueblo de Israel, pero viendo ellos, Dios, viendo sus formas miserables, Dios otra vez les edificó y plantó. Es algo sorprendente. Y al final perdona nuestros pecados. En Jeremías capítulo 31, versículo 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aunque muchas veces ellos dieron espalda a Dios y desobedecieron y hicieron cosas malvadas de Dios y cometieron pecados, pero Dios aún así les amaron hasta el final con amor eterno. Vamos a ver San Juan capítulo 3, versículo 16, vamos a leer juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pone Dios de tal manera amó al mundo, me amó de esta manera. Podemos observar que la forma de amarnos, Dios no se modera. No hay fin de amor de Dios. Y nos acepta como su Hijo. Vamos a ver de nuevo San Lucas 15. San Lucas capítulo 15, versículo 25. Voy a leer yo. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pone que su padre salió y le rogaba que entrase. Tu hermano pequeño ha vuelto, que volvamos y entramos. Pero él responde, mas él respondiendo, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro gordo. Él entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Podemos pensar algo viendo estos versículos. Si vemos sobre los dos hijos, las formas de dos hijos, antes ponía que el padre les repartió a cada uno, es decir, a mayor y a menor. Pero el menor no pudo guardar su riqueza, sino que desperdició perdidamente. Pero el mayor sí que guardó su riqueza, pero viendo esta palabra que guardó bien, pero al final su riqueza no fue suyo. Al final el menor gastó toda la riqueza y entonces no pudo guardar la riqueza de su padre. Pero el mayor, aunque guardó bien la riqueza de su padre, pero al final no fue suyo. Si fuera suyo, no puede decir que nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Para qué habrá dicho esto? Porque todavía es la riqueza de su padre, todavía no es suya. Si fuera suya, habría ya cogido un cabrito y gozar con sus amigos.
Aunque el padre repartió sus bienes, pero el mayor guardó bien sus bienes, pero todavía sigue siendo la riqueza del padre, pero no es suyo. La casa también es de padre, no es suyo. Entonces, cuando este hijo mayor, cuando volvió su hermano y entró en la casa del padre, hizo el padre fiesta, ¿no? Entonces, viendo esto, se enojó, esta fiesta, y no quería entrar. Pone, en la casa padre dice que no quería entrar. Este hijo menor que desperdició todos bienes perdidamente, pero aún así está disfrutando en la fiesta de la casa de su padre, pero el hijo mayor, aunque guardó bien la riqueza de su padre, no quería entrar en la casa donde hay fiesta, donde está su padre. Nosotros podemos ver que estos son las dos personas perdidas ante Dios. No quiero decir que uno sea judío y otro sea gentil, pero son las dos formas de las personas que eran perdidas ante Dios. El mayor es como una persona que yo he vivido bien, guardando bien limpiamente. Yo estaba en la iglesia sirviendo bien, guardando las leyes. Pero ¿por qué no puedo entrar en el cielo? Viendo esto, el hijo mayor que no está entrando en la casa del padre, ¿por qué no está entrando en la casa? ¿Por qué hay fiesta y no está entrando en la casa? Porque el hijo mayor tiene su propia justicia. Yo he vivido para mi padre. He esforzado mucho. Pone, no se han sujetado a la justicia de Dios procurando establecer la suya propia. Este hijo menor entró en la casa de Dios, pero el mayor no. El pintor Rembrandt le presenta de esta manera, el mayor. Estos son las manos viendo este bien dibujo, pintura, estos son las manos del mayor, hijo mayor. Una mano es un poco más oscura y otra más blanca. Esto está representando las dos corazones que tiene su hermano. Este es mi hermano que ha vuelto. Yo voy a participar junto con él en la fiesta, con este corazón. Y el otro, el hijo, tú, que ha consumido todos los bienes con rameras, ¿por qué le ha aceptado? ¿Acaso mi padre está bien? ¿No deberíamos echarle? Que el corazón que no le puede perdonar, tiene dos corazones. Pero el corazón, digamos, malvado, malo, está dominando el corazón bueno. En Gálatas pone, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Algunos en esta época también tiene celo de los cristianos salvos verdaderos, que tiene fe verdadera. Que yo estaba viviendo muchos años en la iglesia, guardando los bienes, orando por la madrugada y en los montes toda la noche, pero aún así no tengo confianza de ir al cielo. Pero ellos diciendo que han escuchado la palabra y van al cielo. ¿Y cómo puede ser eso? No puedo creer. Entonces, si alguien dice que ha recibido salvación escuchando palabra y que vaya al cielo, ellos tendrán celo, tiene ira. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, a nosotros también nos pasa. En retiro de verano, en nuestra familia a lo mejor hay otras personas de otra iglesia que está esforzando mucho y les decimos, si les decimos, yo voy a escuchar la palabra y voy a recibir salvación y voy al cielo, entonces no se goza, sino tiene ira. Yo estoy esforzando así y aún no tengo confianza, pero tú escuchando palabra unos días y vas al cielo, no puede ser. Mentira. Y nos critica. Eso es la forma del hermano mayor, el hijo mayor. Pensamos sobre el corazón del hijo pródigo y del hijo mayor. Por ejemplo, si en un pueblo había alguien como este hijo menor, o hijo pródigo, en el mismo pueblo de que vivía de ellos, es decir, de padre, hijo pródigo y hijo mayor.
Entonces, viendo esto, la forma de hijo pródigo que sale en San Lucas 15, puede entender 100% que el padre que el padre aceptó su hijo. Bueno, yo también he vivido de esta manera y su padre le ha aceptado. Vale, ese hijo pródigo también habrá vivido como yo, de manera perdidamente gastando todo. Pero aún así, ¿cuánto habría querido volver a casa? Y ahora está en el seno del padre y se regocijan juntos. Pero, ¿cómo será el corazón del hijo mayor? Viendo misma escena de otro hijo pródigo de la otra casa, no entenderá por qué les acepta a alguien como él. No ha vivido limpiamente ante Dios y por qué le ha aceptado. Debe mandar al infierno. ¿Qué significa esto? Es la diferencia entre el hombre que ha aceptado el amor, que ha entendido el amor de Dios y que realmente no ha entendido el amor de Dios. Los que realmente han entendido el amor de Dios dicen, sí, yo también fui así, yo también fui así. En la iglesia hay cristianos salvos, ¿no? Y en la iglesia todos eran hijos pródigos. Y por eso podemos entender y perdonar otros hermanos, otras personas, porque yo también fui hijo pródigo, otros hermanos también eran hijos pródigos. Estamos aquí en la iglesia porque el Padre nos ha aceptado. Por eso no tengo la razón y derecho de criticar a otra gente, porque yo también fui así. Por eso podemos amar y entendernos. Eso es la vida en la iglesia. Vale, yo también tenía esa forma. Yo también era así, o yo era peor. Pero aún así Dios me aceptó. Entonces yo también voy a entender a ese hermano, voy a perdonar, voy a aceptar. Pero si tiene corazón de hijo mayor, ¿cómo puede alguien como él estar en la iglesia? ¿Por qué no le echan la iglesia a él? Alguien como él. No puedo venir a la iglesia, no le quiero ver. Eso es corazón del hijo mayor. El que ha conocido y entendido el amor de Dios no puede hacer algo así. Si has nacido del Padre, puedes amar a las otras personas que han nacido del mismo Padre, porque yo también recibí mismo amor. Hay que pensar, si yo he vuelto a casa como hijo pródigo ahora estoy en el seno del Padre, o soy como hijo mayor que no quiere entrar en la casa donde hay fiesta y está fuera de la casa. El Padre preparó la fiesta y dice que vuelve a casa. Vuélvete a mí. Pero aún así el hijo mayor, aunque recibió también los bienes del padre, pero tampoco es su bien y tampoco es su casa y no quiere entrar. No voy a entrar en la casa donde hay fiesta. No voy a entrar. Todavía ahora también habrá personas que no está entrando en la casa del Padre, no, en medio de nosotros también. Si alguien como así todavía no ha terminado el retiro, que hay que recibir la salvación escuchando la palabra. Ustedes deben entrar en la casa. Deben entrar en la casa donde hay fiesta que ha hecho el Padre. El Padre está esperando. Y otra cosa que debemos pensar es, conocemos ya el hijo mayor que parece justo y hijo pródigo que es hijo menor. Si pensamos de otra manera, en realidad el hijo mayor es buena persona, ¿no? Porque no tiene manchas y es justo justo guardando las leyes. Ha guardado la riqueza del Padre y ha vivido según sus mandamientos. No tiene mancha según la justicia de los mandamientos. Pero no es el hijo menor, pródigo, no es buena persona, porque ha consumido los bienes de su padre con rameras. Pero este malo hijo pródigo no fue hombre bueno, pero es hombre nuevo. Es hombre nuevo. Pero ese buen hombre, el primer hijo, el hijo mayor, hasta final es buen hombre bueno, pero no es hombre nuevo.
Dios quiere de nosotros, es decir, quiere que seamos hombre bueno o hombre nuevo. Quiere que seamos los dos. Pero según el orden, primero hay que ser hombre nuevo. Primero debe ser hombre nuevo para ser hombre bueno. Debe ser hombre nuevo para ser hombre bueno. El hombre bueno puede ser mejor, más bueno viviendo bondadosamente, pero no puede ser hombre nuevo. La única manera de ser hombre nuevo es renacer, nacer de nuevo, nacer como hijo de Dios. En Juan 3:3, de cierto te digo, que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer. El hijo pródigo es malo, es hijo malo, pero se ha hecho hijo nuevo, hombre nuevo. Y pasando el tiempo, ese hombre nuevo puede cambiar, convertirse en hombre bueno que quiere el Padre. Esa es vida cristiana. Pero el hombre bueno que no tiene mancha, que parece que no tiene mancha por la justicia de mandamiento y santo, solo se queda como hombre bueno. Moralmente es bueno, es bondadoso, pero al final muere, va al infierno. Antes de ser buen hombre, hombre bueno, hay que ser primero hombre nuevo. Segundo de Corintios capítulo 5 versículo 17. Vamos a leer juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pone, de modo que si alguno está en Cristo, única condición es que si alguno está en Cristo, ¿qué criatura será? Nueva criatura. No es que buena criatura, sino nueva criatura. Dios quiere que seamos nueva criatura. Entonces preparó muchas cosas nuevas. Nuestra alma, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro conocimiento, carácter, todas cosas han hecho nuevamente. En Ezequiel 36, versículo 26 pone, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Nos hizo nuevo nuestro espíritu. En Colosenses capítulo 3, 10, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Digamos que estamos descargando los conocimientos, renovando. Estamos siendo suministrados los conocimientos de arriba abajo. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Jesucristo, el Señor, de nuevo. Y recibiendo y renovando, al final, ¿qué nos quiere? Nos quiere que seamos partícipes de la gloria divina. En 1 de Pedro pone, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Por eso nos va renovando nuevo con ese fin. Nos renueva el espíritu, corazón, conocimiento. Ha renovado yo mismo. Y también nos da nuevos alimentos. Pone, no solo de pan vivirá el hombre. Yo antes de recibir salvación y de ser hijo de Dios, solo vivía por pan, pensando que las cosas carnales son todo. Pero no hay que vivir así, sino por las palabras. De toda la palabra que sale de la boca de Dios hay que vivir. Si hemos recibido salvación, tenemos que leer más la Biblia. Por eso, cuando escuchamos la palabra, y si hay palabras que le conmueven el corazón, entonces que lo anote y que la meta en la cartera, y que no solo meta dinero en la cartera, sino las palabras también, y que la memorice. Si solamente memorice un versículo en una semana, cada semana, en un año habrá ya memorizado 52 versículos. Si de verdad tiene 52 versículos en su corazón, tiene confianza y es firme viviendo en este mundo.
los cristianos que no son firmes y que no tienen confianza viviendo en este mundo es porque no tienen palabra de Dios en su corazón, que no es suyo. Y como Proverbios es hasta 31, yo leo, por ejemplo, en cada día. Como hoy es 31, día 31, voy a leer capítulo 31 y como mañana es día 1, voy a leer capítulo 1. Por eso que hay que leer la Biblia. Y también que lea San Juan también, que es solo hay 21 capítulos. Si leen de voz alta, no tarda una hora. Si entonces puede leer una vez, por lo menos una vez en un día, cada día. Como es julio y agosto y como nos queda 5 meses para terminar el año, puede leer 150 veces porque 3 por 5 es 15. Si lea San Juan hasta fin de este año, puede leer 150 veces San Juan. Si lee hasta esas 50 veces, 150 veces San Juan, puede realmente entender la Biblia y que Jesús era, y quién era Jesús, y qué grande es amor de Dios, que yo he recibido gran gracia. Nosotros conociendo más y más sobre el amor de Dios y de Jesús, podamos vivir en este mundo confiadamente. Al final nos ha hecho nuevo hombre, y nos ha dado nuevo alimento, y tenemos nueva fuerza. En Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Y qué es la fuerza que nos da? Es nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Lo más sorprendente es que el Espíritu Santo está en nosotros y nos da fuerza. Parece que será algo cansado leer palabra y asistir a la comunión, pero no lo es, no es cansado, porque nos da nuevas fuerzas. Entonces, uno que ha obtenido nuevas fuerzas, nosotros cantamos de esta manera, de Salmo 91, versículo 1, cantad a Jehová cántico nuevo, con cántico nuevo. No como antiguas canciones que dice que yo hoy ando también y cada de mis pasos está lleno de mis lágrimas, que yo he vivido como necio. Esto es la canción que habíamos cantado, pero ahora tenemos cántico nuevo. ¿Y cuál es ese cántico nuevo? En Salmos capítulo 40, versículo 3, habla, cantad a Jehová con cántico nuevo. Y es para Dios ese cántico nuevo. Antes, escuchando el cántico, no queríamos escuchar. Pero después de recibir salvación, nos da mucha gracia las canciones del himnario, porque nos da nuevas fuerzas. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Entonces, teniendo nueva fuerza y nuevo cántico, nos dice que hay que guardar nuevos mandamientos. En San Juan 13, versículo 14, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Nosotros debemos amar unos a otros, porque todos somos hijos pródigos. Yo también fui hijo pródigo, ustedes también. Éramos personas que desperdiciaban los bienes del Padre. ¿Cuándo habíamos vivido obedeciendo la palabra de Dios antes de recibir salvación? Hablando de que si Dios existe o no, que hemos sido evolucionados del mono, pero aún así alguien como yo nos aceptó Dios. Dios me ha aceptado. Entonces, nosotros también podemos perdonar y amar a los otros hermanos que Dios a ellos también le ha aceptado. Debemos amar entre nosotros. No hay que malentender por las cosas pequeñas. Entonces, viendo esto, los recién salvos tienen ese corazón. La iglesia es así. Entonces, cuando otros hermanos tienen falta y tienen culpa, y entonces tiene corazón de entender y perdonar. Pero algunos cristianos que han recibido salvación hace mucho tiempo y que no vive según la palabra de Dios, solo juzga a los demás y que ha perdido que él también era hijo pródigo. ¿Por qué este hermano o hermana está viviendo así? Sin recordar que él también fue así. Es porque él mismo ha
olvidado de que él era hijo pródigo. Dijo, un mandamiento no os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amando de esta manera, en Apocalipsis 21, versículo 1, dice, vamos a entrar en nuevo cielo y nueva tierra. Y aquí es país eterno, reino eterno, donde hay Dios. Pero aquí no puede entrar hombre viejo y solo entra hombre nuevo. ¿Y quiénes son? En 2 Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo, nueva criatura, entro. Entonces, ¿qué debe hacer en la vida de nueva criatura? En San Juan 20:21 dice, cuando Jesús resucitó, mostró su marca de clavo y lanza a los discípulos. Y esto es clave de la vida de la nueva criatura viviendo en este mundo. Vamos a leer juntos. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. El Padre envió Jesús al mundo. Y también, de la misma manera, yo también así os envío. ¿Y qué es la nueva vida de la nueva criatura? Que yo he sido enviado por Dios. ¿Con qué? Teniendo el Evangelio. Hay que predicar hasta final. Esto es la manera de vivir de la nueva criatura, teniendo esta actitud y este corazón. Está escrito en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es corazón de nuevo hombre. La actitud que debemos tener en la vida, la actitud de nuestra vida es pensar que hemos sido enviados. Y la actitud que debemos tener en nuestro corazón es creer en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por último, también vamos a ver Colosenses 3, capítulo 3, versículo 1 a 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si realmente ahora está en seno de Padre, que ha vuelto, entonces no busque las cosas de abajo, sino de arriba. No significa que no hay que buscar solamente las cosas de arriba, no hay que malentender, sino que antes de recibir salvación solo hemos vivido para las cosas mundanas, que debemos cambiar esa vida. Hay que cambiar el orden. Como hay cosas de arriba, ahora busca las cosas de arriba. Entonces, las cosas de abajo también os daré. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Con este significado dijo que hay que buscar cosas de arriba. Y pone, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Busca cosas de arriba y piensa cosas de arriba. Si piensa solamente cosas de abajo, no puede buscar cosas de arriba. Entonces, para buscar cosas de arriba, hay que pensar cosas de arriba y no pensar de abajo. En el versículo 3 pone, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No hay que pensar cosas de abajo. Tenemos nueva vida y somos nuevo hombre y ahora estamos viviendo esta vida. Nosotros éramos hijos pródigos y hemos vuelto al Padre. Tenemos responsabilidad de vivir vida que quiere Dios y agradar a Dios. Dios nos ha mandado de esa manera, por esto. No debemos olvidar que Dios nos ha mandado por esto y que debemos vivir bien hasta que venga el Señor. Vamos a orar. Dios, Padre, te damos gracias por la gracia que nos has dado. Nosotros hemos nacido como pecador, cometiendo pecado y que no conocíamos a Dios y hemos vivido de esa manera y que teníamos vida miserable, que nuestro fin era infierno. Pero Dios tuvo gran amor de nosotros y que no podemos entender y nos salvó nuestras almas. Ahora nosotros somos como hijos pródigos que ha vuelto a su padre.
Ayuda para que no olvidamos esto y como nuevo mandamiento que nos ha dado, que amemos unos a otros y amar como yo os he amado. Teniendo cuenta de este nuevo mandamiento y que podamos amar a los otros hermanos cumpliendo tu palabra y predicando el Evangelio. Entonces que nuestra vida, viendo en nuestra vida, podamos agradar a Dios. Ayuda para que podamos agradar a Dios. Hasta séptimo retiro de verano, que esté en medio de la gracia y poder de Dios también. Te damos gracias y en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.